Bueno, continuando con nuestras lecciones acerca del feminismo evangélico versus lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar las lecciones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. La próxima lección vamos a entrar ya al Nuevo Testamento, lo que presenta el feminismo evangélico, sus argumentos, utilizando ya la dispensación cristiana, los escritos del Nuevo Testamento. Nosotros hemos tenido la oportunidad en estas lecciones de venir estudiando acerca de Débora, hemos estudiado lo relativo a las mujeres profetas, también hemos estudiado el caso de aquellas mujeres en el Antiguo Testamento que se convirtieron en líderes de las naciones, como en el caso de Jezabel, pero cuando estudiábamos el caso de ella, vimos que fue algo que ella usurpó. Es algo en lo cual se valió del asesinato para poder convertirse en un líder en la nación del norte. También estudiamos el caso de María, la hermana de Moisés, que es presentada por el feminismo evangélico como una líder sobre el pueblo de Israel. También estudiamos el caso de cómo se presenta el argumento de que el liderazgo masculino en el Antiguo Testamento lo único que generó fue abusos, desmanes por parte del hombre. Y lo último que nosotros estudiamos fue lo relativo a Abraham y a Sara, en donde los promotores y aquellos que promueven de una manera amplia el feminismo dentro de la iglesia, presentan a Abraham como un hombre que obedecía a su esposa en todo lo que ella le dijera. Bueno, hemos analizado cada uno de esos argumentos y hemos visto a la luz de la escritura si es verdad o si se ha torcido lo que realmente nosotros leemos con respecto a cada uno de los casos que hemos mencionado. Hoy vamos a estudiar el caso de Abigail, la esposa de Nabal. Esta es una historia que nosotros hallamos en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Y creo que para que podamos nosotros entender bien lo relativo a ella, quiero que estudiemos o leamos más bien todo el capítulo 25 de Primera, no es Primera de Reyes, hermanos, me equivoqué ahí, es Primera de Samuel, capítulo 25. Sí, para el que esté tomando apuntes, es un error, me engañó mi subteniente y es Primera de Samuel, capítulo 25. Antes de entrar a considerar los argumentos utilizados de esta porción de Samuel, vamos a ubicarnos en contexto de qué es de lo que nos habla este capítulo. Empieza diciendo: murió Samuel, el profeta, y se juntó todo Israel y lo llevaron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 vacas. Perdón, 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores,
Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos
y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. Bueno, hermanos, esta es la narración de este evento que tuvo David. Todavía no era rey en Israel, Saúl era el rey. Y vemos cómo nos cuenta aquí el escritor de las circunstancias que se vivieron, en particular con Nabal, el esposo de Abigail. Como hemos venido haciendo en las lecciones anteriores, vamos a citar lo que los escritores y los promotores del feminismo
evangélico dicen, tomando como ejemplo lo sucedido con Nabal, particularmente con su esposa Abigail. Básicamente lo que ellos dicen es que la historia de Abigail muestra la aprobación de Dios de una esposa que asumió la autoridad en su familia, por encima de su esposo. Señor Gilbert, en su libro Más allá de los papeles sexuales, que es uno de los libros que hemos venido citando en las lecciones anteriores, después de resumir la historia de David y de Abigail, escribe lo siguiente. Por eso quería leerles primero todo el capítulo 25 de Primera de Samuel para que nos ubiquemos en contexto y luego comparemos lo que leímos con lo que escribe el señor Gilbert de ese evento en su libro Más allá de los papeles sexuales. Escribe: obviamente, al narrador de este relato no le pareció objetable que una esposa tomara la decisión de revocar las órdenes de su marido, de deshacerse de los útiles domésticos sin su permiso. David, como rey designado, elogió a Abigail por haber actuado de manera independiente, en contradicción con la voluntad expresa de su esposo. Y le dijo: mira que he oído tu voz. David reconoció que el comportamiento independiente de Abigail estaba en conformidad con la voluntad de Dios. Y cuando Dios mismo intervino, no castigó a Abigail por desobedecer a su esposo. Tales historias demuestran que las mujeres no siempre eran autoridades subordinadas en los tiempos del antiguo pacto. Los hombres también podían estar subordinados a sus decisiones. Ahora, como les decía hace un momento, en el libro del señor Gilbert, después de resumir la historia de Primera de Samuel capítulo 25, escribe lo que acabo de leerles. Ahora, vamos a tomar lo que el señor Gilbert dice aquí en la página 73 de su libro. Y notemos que este autor lee en el texto de las escrituras cosas que no existen, cosas que no dice el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 25. Así que quiero que lo tengan presente, hermanos, en el desarrollo de la argumentación que voy a presentarles a continuación. El señor Gilbert, el autor del libro, hace que parezca que Abigail desobedeció a su esposo Nabal. Pero cuando leemos en el texto, como lo acabamos de hacer, encontramos que en ninguna parte de Primera de Samuel, Abigail desobedece a su esposo. En ninguna parte. Es más, los 44 versículos que leí hace un momento, hermanos, en ninguno solo de ellos se nos muestra o se nos da la más leve insinuación de que Abigail haya desobedecido a su esposo. Ahora, ¿por qué? Bueno, si usted estuvo atento a la lectura, podrá recordar que en ninguna parte Nabal le dice una palabra a Abigail sobre David. En toda la narración, en todos los 44 versículos, nosotros no leemos que Nabal haya llamado a su esposa y le haya dicho: ¿cómo te parece que vinieron unos hombres de David a pedirme alimento y yo no se los quise dar? Ni una palabra. A Nabal
le dijo a Abigail acerca de David. Ahora, Nabal habló con los enviados por David. Recordemos que David los había enviado a él y a decirle, mira, tus pastores están en el desierto con tu ganado y nosotros los hemos protegido de los ladrones, no les ha faltado nada, todo tu ganado está ahí y nosotros no nos hemos apropiado de ninguno de ellos. Lo único que quiero pedirte es que por favor nos brindes alimento porque lo necesitamos. Pero Nabal rechazó ese pedido de David. Dice ahí en el capítulo 25, versos 10 y 11, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Bueno, luego de esto, uno de los siervos de Nabal va y le cuenta a Abigail lo que ha sucedido. Dice el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. En otras palabras, los trató mal, como lo leímos nosotros ahora en el contexto. Señor Gilbert, el autor del libro Más allá de los papeles sexuales, se equivoca al llamar la acción de Abigail desobediencia a su esposo. Mire, aquí está el párrafo en la página 73. Ustedes pueden observar ahí que he resaltado en color naranja la parte donde dice no castigó a Abigail por desobedecer a su esposo. Señor Gilbert se equivoca al llamar la acción de Abigail desobediencia a su esposo e implicar que Dios aprobó tal desobediencia. De hecho, Abigail intervino. ¿Y cómo intervino? Llevándole alimento a los soldados de David para salvar la vida de su esposo de una muerte segura. Dice el versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cuando vinieron los jóvenes que él había enviado y le dieron el reporte de que cómo les había tratado Nabal y que él no estaba dispuesto a suministrarles ningún alimento, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Eso, en la lectura que realizamos hace un momento, por eso decía yo, conocer el contexto de lo que ocurrió en 1 Samuel 25. Abigail, ella no se fue contra la voluntad de su esposo, porque su esposo en ningún momento le dijo nada a ella. No leímos en el contexto de que él le hubiese dicho, Abigail, mucho cuidado, si por aquí usted se entera de David, no le vaya a llevar ningún tipo de alimento. No hubo ninguna conversación de ellos al respecto. Cuando ella se entera por uno de sus siervos lo que sucedió, sabía lo que iba a pasar. Entonces intervino. Le llevó alimento a David y a sus soldados para salvar la vida de su esposo de una muerte segura en manos de los 400 soldados de David. Cuando Nabal se enteró de lo que había pensado hacer David y que su esposa
había evitado esa matanza, nos dice a nosotros en el versículo 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón, y él se quedó como una piedra. Si él hubiera sabido del ataque inminente de David con sus soldados, sus 400 soldados, muy probablemente habría aprobado la acción de Abigail para salvar su vida. Bueno, yo estoy de acuerdo en que Abigail, en cierto sentido, actuó en contra de la intención hostil detrás de las palabras necias de Nabal, su esposo, a los siervos que David había enviado primero. Pero ella nunca desobedece directamente a Nabal, contrario a lo que dice el señor Gilbert, el autor de este libro. Vamos a la parte arriba del párrafo que cité del libro del señor Gilbert. Dice, obviamente, al narrador de este relato no le pareció objetable que una esposa tomara la decisión de revocar las órdenes de su marido. Eso no es lo que nos dice a nosotros las Escrituras. Ella nunca desobedece directamente a Nabal, contrario a lo que dice el señor Gilbert. Y nada en el texto muestra que Nabal esté subordinado a la autoridad de su esposa, como lo afirma el autor de este libro, más allá de los papeles sexuales. Murió. Versículo 38 nos dice que Nabal murió, no por David, sino por el juicio de Dios. Dice el verso 38, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Devolvámonos ahora, ya ha muerto Nabal. Ahora, prestémosle atención a lo que el señor Gilbert dice en su libro, y aquí está el párrafo en la parte izquierda de la pantalla. David le ha dicho a Abigail, versículo 35, recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Comparemos lo que dice el verso bíblico con el comentario del señor Gilbert. Está ahí resaltado en color naranja, donde dice, David, como rey designado, elogió a Abigail por haber actuado de manera independiente, en contradicción con la voluntad expresa de su esposo, y le dijo, mira, que he oído tu voz. David reconoció que el comportamiento independiente de Abigail estaba en conformidad con la voluntad de Dios. Eso no lo leímos nosotros en el capítulo 25, en ninguno de esos versículos. Lo que leemos es lo que dice el verso 35. ¿Qué le dijo David? Sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Ahora, esto no significa que David estaba subordinado a las decisiones de Abigail, porque la petición que ella le había hecho, lo que ella recibe es
después, esto que estamos leyendo aquí en el versículo 35, estas palabras que David le dice a ella, es después, retrocedamos en la lectura, cuando ella viene donde él, cuando le ha llevado las mulas cargadas con alimento y le dice, mire, estamos en el versículo 35, retrocedamos al versículo 23, donde dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Y qué le hizo? Una petición. Devolvámonos al verso 35. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Recordemos entonces, retrocediendo en el capítulo, en el verso 23, el momento cuando ella se encuentra con David, se baja del asno y ¿qué hace? Se postra sobre su rostro en tierra delante de David, se inclina a tierra y humildemente le hace una solicitud. No es lo que dice el señor Gilbert en su libro. He resaltado aquí esa parte donde dice, tales historias demuestran que las mujeres no siempre eran autoridades subordinadas en los tiempos del antiguo pacto. Los hombres también podían estar subordinados a sus decisiones. Nosotros no estamos leyendo eso en el contexto de Primera de Samuel 25, que David se haya sometido a Abigail. Esta no es una imagen de David sometiéndose a la autoridad de una mujer. Lo que estamos leyendo es que David le dice, te he escuchado y he concedido lo que me has pedido, no lo que me has ordenado, no lo que me has mandado, no lo que a mí me exiges. David le concedió la petición que ella le hizo. Lo que ocurre, hermanos, es que como hemos visto nosotros en los casos anteriores, los ejemplos que hemos estudiado, este autor, el señor Gilbert Bilezikian, lee en la hermosa historia de Abigail mucho de lo que simplemente no existe. Una vez que examinamos el texto real de Primera de Samuel 25, es evidente que no puede usarse correctamente como modelo para alentar a las esposas a desobedecer a sus esposos con la aprobación de Dios, como lo dice la descripción del señor Bilezikian. Las afirmaciones del señor Gilbert son contrarias al texto de Primera de Samuel y contrarias a las enseñanzas del resto de las Escrituras.